i vaig a llegir les respostes, val? Vaig intentar cridar, però... Pues a mí me agradaría poder hablar en la llengua d'ací. Si... Es que también estamos en España, ¿sabes? Ya, pero es que... Aquí es cooficial. Jo és que tinc dret a parlar en valencià. Aquí tenemos dos lenguas. Sí. Si hay alguien que no lo entiende, o me das un traductor o... Jo crec que no tindrà ningún problema si té algun problema en alguna paraula, jo li la traduís, però no sé, me pareix un poc... És un dret que jo tinc. Comencem bé, Anem a intentar que mantingueu en valencià i si teniu algun dubte en alguna paraula, jo pare i traduís sense problemes. En la pregunta 1... A ver, yo no soy traductora. Yo soy secretaria y no soy traductora. Yo voy a entrar. En la pregunta 1... Sí. ¿Eso es incomprensible en castellano? Sí, Digo que en la pregunta V es incomprensible en castellano. Sí, creo que sí. Es que si anem a fer... No, vaig a intentar... Has entès que... No se preocupe, que ara intentaré avançar un poquet. Yo tinc alguna obligació de parlar y la presidenta anterior y la anterior y la anterior fue dicho en Valencia y era del Partido Popular. Es que com no tinc megafonia no... És que jo tinc dret a parlar en valencià i m'agradaria que fareu... Si no sabes hablar español es una cosa, pero... Si anem a fer... Anem a fer un esforç... Es que me voy a desgallitar. Si vos pareix bé i me deixeu parlar, és que al final no podré parlar ni valencià ni castellà, perquè... Pedimos silencio, por favor. María, si mos anem estres de compromís ja no hi ha quòrum i no se pot fer la junta. O avances o mos alcem i mos pirem. No sé, a mi m'agradaria avançar, No, però no deixo pues, parlar. anem a dir-lo que si mos anem estres de compromís així ja no se pot juntar, perquè no hi ha quòrum.
és que estem parlant de... O sigui, o continuem o mos pirem. I si mos pirem, això ho tanquem. És així. Anem a intentar entendre'ns, que jo crec que no és molt difícil. Si teniu algun dubte en alguna paraula, me ho digueu i no passa res, que jo pare i traduís el que faci falta. La pregunta 1, un 4 que són pregs i preguntes dels vocals. Algun preg? Me gustaría que constase en acta la negativa por parte de la Consejería de Funciones ante la solicitud de una vecina de que se expresase en el idioma oficial castellano de la oficial. Simplemente eso. No solamente estaba yo, hay unas personas que también lo preferimos. No estoy yo solo. Hay una persona que está un poco sorda y ha dicho que prefería el castellano porque no se entiende. Jo vos he dit que si teníeu algun problema, jo traduïsc i... No vamos a traducir de cada vez. Però... Yo algunas cosas no lo he entendido, pero me salió mal intraducible. Però jo crec, perquè jo m'ho havia llegit abans, que el que jo he llegit i el que estava en castellà ho he llegit en castellà i el que estava en valencià ho he llegit en valencià, crec que era perfectament entendible per el tipus de... De todas maneras, yo te digo, si estoy haciendo una pregunta por educación, me tendrías que contestar en castellano, porque yo voy a Barcelona y personas que hablan catalán de toda la vida, a mí me contestan, y a mi abuela y a mi madre, que son catalanas, las contestaban en castellano. Yo creo que como por educación solo es eso lo que tenía que decir, ¿vale? O sea, me parece que te en castellano, pues contestado en castellano, porque a mí me resulta muy difícil entender el valenciano. Si tú no entiendes el castellano, tú me lo dices y hablamos en otro idioma, pero si entiendes el castellano, lo normal es que hablemos en el idioma que comúnmente nos entendemos mejor las dos. Es que para esas palabras no hay palabra en valenciano. Hay una persona que quiere que no tenga valenciano. Si usted tiene problemas de seguridad, ese no cabe hablar, pero bueno, si usted no escucha bien, si llama a las pacientes se toma primera fila. Lo mismo usted, ¿por qué no me contesta en castellano, Iván? Per favor, a mi sí que... A mi sí que m'agradaria... Per favor... Tienes una palabra del silencio. Tenim una paraula de... Per favor, tenim una paraula... Si fuera no se parla ni valenciano. Per favor. Así se en Valencia. Per favor. Estem parlant d'educació, val? El que no vaig a permetre és que me digueu que sóc una maleducada i després se fiqueu així a tirar-vos els trastos uns a altres, val? No és una qüestió d'idioma, és una qüestió de voler entendre's, val? No es una cuestión de idioma, es una cuestión de quererse entender, ¿vale? Así que por favor, tenemos una palabra de un vocal ahí y vamos a escucharles. En esto último que estoy escuchando no me dan ánimos absolutamente para buscar ningún punto de encuentro, ninguno, la retiro. Iba a decir algo en función de una ley que está clara, Estatuto Valenciano, artículo 6 y artículo 9. Hagamos un encuentro para resolver este conflicto. Este conflicto tiene su naturaleza en la cultura y nos tenemos que amoldar un poco todo esto. Quienes no hablamos el valenciano, pues tenemos que forzarnos en esa, pero denos un poco de plazo también, denos un poco de tiempo. Claro, ya de años. ¿Eh?
Per favor, demaneu la paraula, perquè és que si no, jo... Per favor, demaneu la paraula, és que si no, jo no acabe la reunió, val? Vinga. Algun prec o pregunta d'algun vocal?